Advertencia. Todos los puntos de vista revelados durante este programa pertenecen a las opiniones del espíritu que se intencionó para entrevistar y de ninguna manera corresponden a mis opiniones personales. Como medium parlante, ofrezco un canal de comunicación para que por medio de estos contactos cada espíritu se exprese libremente. Si hay menores de edad a punto de empezar a reproducir este video, recomiendo la presencia permanente de un adulto con sentido común y criterio para el mejor entendimiento de este contenido. Les pido apoyarme con su like, manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito, a los que puedan, a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium@gmail.com. Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinus. Bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerde que juntos es mejor. Hasta siempre. Es un secreto. Es mi secreto. Solo a través de mí se llega al Padre. Mi sacrificio llevará a mi pueblo a la salvación. Mi único enemigo es Roma. El hombre sabio de negro me mostró el camino. Osorías y Sapienta quizá puedan hacerlo. Muéstrame el camino. Siento que sin ti no puedo. Shh. Es un secreto. Con el espíritu de María,
quien animó a la Madre de Jesús? Sí, correcto, esa soy yo y aquí estoy. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy por medio de Carolinus, en este canal que tiene como objetivo que todos juntos aprendamos acerca del funcionamiento del mundo espiritual. Esta entrevista va a ser realizada con mucho respeto, amor y desapego por toda la información que estamos seguros que vas a compartir en pro y beneficio de los que van a oír esta sesión. Así es, querida hija mía, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Ok, muchas gracias, María. En esta oportunidad vamos a comenzar a hablar contigo, hacer esta entrevista con el rol que tú tuviste. Así que vamos a comenzar, ¿te parece? Con un pequeño preámbulo. Sí, efectivamente, soy el rol, estoy escuchándote, estoy lista. Ok, muchas gracias. Estamos muy contentos por este contacto. Bueno, según la Biblia, hace más de 2000 años tuvo lugar uno de los acontecimientos más misteriosos de la historia. La historia cuenta que una pequeña campesina, aproximadamente de 14 años de edad, llamada María, dio a luz milagrosamente al Salvador de su pueblo. Obviamente hay escasas pruebas de tu vida, la mayor parte de tu historia parece haber desaparecido dispersada por los vientos del tiempo, e incluso los 4 evangelios que hay hoy en día develan poco de ti, solo unas 17 líneas en total. Tu historia para muchos es totalmente misteriosa y el cuestión hoy en día es cómo puede haber tan poco de ti en los tratamientos de la historia y tanto sobre ti en la iglesia. Esa es la pregunta que todos nosotros nos hacemos y el día de hoy, con todo el desapego, vamos a contestar. ¿Ok? Y así conocerte más. Tienes que ubicarte en el contexto histórico, cultural y sociológico en el que yo me estaba dentro del contexto y el marco histórico. Esa es la principal razón. Gracias por aclararlo, María. Entonces vamos a comenzar con las preguntas en específico y así poder conocerte más. ¿Sí? Ok, muy bien. Naciste hace más de 2021 años. ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos acerca de ti, acerca de tu nacimiento, de tu infancia antes de los 14 años que ahí después vamos a preguntar. Ya me tenían la vida trazada desde antes de nacer, mi propia familia. Ya me tenían la pareja, todo estaba completamente arreglado para que fuera la mujer de mi esposo José desde mi primera preadolescencia. Uh-huh. Entonces, fue una infancia bastante limitada, sin mucho que visionar, sin mucho que conocer, ya que pertenecíamos a pequeñas sectas judías que tenían la costumbre de hacer alianzas con otras sectas para poder crecer en economía, para poder crecer en valía, en fama, entre muchos otros aspectos importantes. Esa era la razón. Mi infancia fue muy diferente a la que pudo ser la infancia de cualquier mujer de clase media o clase media baja. Nosotros éramos de clase alta. Claro, o sea, ustedes eran de clase alta. O sea, Sí. ahí desmitificamos lo que hoy en día se dice, ¿no? Que eras una persona de escasos recursos. Algunos mencionan eso, algunos no. Entonces tú nos ratificas que era una familia de altos recursos. Sí, éramos de altos recursos. Ok. Sí. Vamos a hablar ahora acerca de tu esposo José, que fue a muy temprana edad, ¿no? Muy temprana edad. ¿Fue a qué edad? ¿12, 14? A los 12 años para mí ya me tenían, ya estaba trazado un mapa o un derrotero de con quién me iba a casar. Realmente la ceremonia se realizó cuando yo tenía 14 años. Ya. Cuéntanos acerca de él. ¿Cómo fue tu vínculo con él? ¿Él era un hombre joven, como algunos testamentos menciona, o
fue un hombre mayor y con hijos. No, él Un era hombre joven. Ok, Era bastante religioso. Era rabí. era rabí. Sí, claro. Era rabí. Era líder. Mm. Sí. Cuéntanos sobre tu relación con él. ¿Cómo fue tu primer vínculo con él? Fue un gran hombre. Un muy buen hombre, bastante religioso, bastante entregado al trabajo. Muy respetuoso, bastante creyente, muy creyente. Las costumbres judías de sus propias sectas las seguía al pie de la letra. Tenía principios, tenía buenas amistades. Me respetaba mucho. Tuvimos 4 hijos. 4 hijos. De eso vamos a hablar poco a poco, ¿sí? Para poder ir entendiendo un poquito más acerca de toda tu maravillosa vida. Em, Vamos a ir entrando entonces a la naturaleza de tu concepción. ¿Cuál es la verdadera naturaleza como tal? Bueno, fácil tú ya lo sabes, pero lo has escuchado muchísimo en toda esta historia, ¿no? Que pues se manifestó a través de ti un ángel llamado Gabriel mencionándote que tú ibas a ser la madre de Jesús, tu hijo. Entonces, cuéntanos acerca de esa concepción. ¿Realmente sucedió así o se inventó esta historia con un fin religioso específico después de que tú falleciste? Gabriel sí existió de hecho, pero no era un ángel, era un esenio. Era un líder esenio. Ok, cuéntanos acerca de eso. Fue quien le dijo a uno de los líderes espirituales de los esenios, del cual estaba bastante relacionado mi esposo, y quien nos propuso para que nuestra descendencia liderara un movimiento de libertad más adelante, cuando las cosas fueran adecuadas. Movimiento de libertad contra la supresión de la influencia romana y la influencia de los árabes, que eran una especie de, tú sabes, los Herodes. Ujú. Sí, eran unos árabes que compartían el poder con Roma. La idea era, de alguna forma, desestabilizar ese sistema corrupto que había entre los árabes y los romanos. Sí, que causaba mucha violencia en ese entonces. Había más un inconformismo económico, porque Ujú. los impuestos eran extremadamente altos y brutales para cobrar. Ok, entonces Gabriel era amigo de tu esposo José y él, ¿cómo entra en este cuento entonces? De Gabriel la... era un Ajá. esenio líder, un líder esenio. Mi esposo estaba conectado con los esenios también. No era 100% esenio como tal. Estaba vinculado a los nazaritas, más que todo. Los nazaritas se la llevaban bien con los esenios. Entonces, de hecho, mi esposo era nazarita y se llevaba muy bien con los esenios, tenían sus proyectos, su proyecto político, militar y esotérico juntos. E hizo la propuesta para que nosotros hiciéramos parte de ese proyecto de libertad. Ok. Libertad, no tanto contra Roma, ¿sabes? Pero más bien contra los herodianos, contra estos árabes, que eran los mandos medios realmente del Imperio Romano. El Imperio Romano era, sabíamos, lo sabíamos que no se podía, era imposible de erradicar de la influencia, toda su influencia total de Palestina, era imposible, no teníamos la fuerza para eso, pero sí podíamos desestabilizar los mandos medios que más eran los herodianos. Y algunos judíos que creíamos nosotros habían traicionado la verdadera causa de la libertad y el verdadero mensaje de la religión judía. Habían algunos judíos que
porque realmente no nos sentíamos identificados con ellos. Entonces, de hecho, ellos compartían el poder con estos herodianos, con estos árabes. Eran corrupción tras corrupción. Se favorecían del sistema, 100% corruptos, estos otros judíos. Obviamente no eran los esenios, ni los nazaritas, ni celotes, no. Eran los fariseos. Los fariseos, junto con los herodianos, entre ellos se enchufaban y se favorecían de ese sistema romano. Ok, entonces nos estás comentando, gracias por comentarnos todo esto, porque hay tantos mitos hoy en día, hay tanta información que se ha tergiversado, ¿no? Y estamos aquí con toda la apertura mental para poder entender esto. Así que Gabriel, básicamente, bueno, prácticamente junto con tu esposo hicieron un acuerdo para que su hijo los ayudara en este movimiento. La descendencia, sí, parte. Toda la descendencia, de hecho. Toda la descendencia, ok. Toda la descendencia. Ok, entonces, claro, ya Gabriel no es un arcángel, sino es un esenio, como los comentabas, ¿ok? Los esenios se vestían de blanco. Se pueden confundir con los ángeles. Claro, tiene mucho sentido. Ok, entonces, cuéntanos a raíz de eso, ¿cómo fue el nacimiento de tu hijo Jesús, que fue tu primogénito? No fue realmente mi primogénito. ¿No lo fue? Ok, cuéntanos entonces esto. Mis hermosos primogénitos, diría yo. El primero que nació fue José. Ok. Mi primer hijo fue José, que resultó siendo gemelo. Mi segundo fue Jesús. Wow. Primero nació José, hermoso, y a los 2 minutos nació Jesús. Nació Jesús. Sí. Wow, me has dejado impresionada. No lo tenía mapeado, no lo creo que nadie hasta este entonces, en lo largo de la historia, se ha imaginado esta información, ¿no? Sí, eran gemelos, eran muy parecidos físicamente. Eran muy parecidos. Entonces, ahora que me pongo a pensar, mira, hace unos meses atrás, Carolinus, quien te está albergando ahora, este medium, él contactó a tu hijo Jesús. Y él contó parte de su historia. No mencionó acerca de su hermano gemelo. Entonces, puede ser que a lo largo de la historia se hayan confundido acciones que hizo Jesús y acciones que hizo José. Trabajaban juntos para hacer milagros, de hecho. ¿Para hacer, disculpa? Milagros. ¿Milagros? Sí. ¿Qué tipo de milagros? Lo que hacen los ilusionistas hoy día. Ok. ¿Me podrías especificar un poco más? No soy especialista en ilusionismo, pero sé que trabajaban juntos. Ok. ¿Ellos habían aprendido técnicas de curación con otro tipo de culturas? ¿O tenían dones y talentos con respecto a ello? ¿O simplemente era un hobby que manejaban los dos? Eran bastante preparados, todos mis hijos lo fueron. Tenían una buena preparación espiritual, sabían de medicina, Sí. tuvieron buenos maestros, educación de alta calidad, pero también eran conscientes que debían dar una esperanza a la gente que iba a apoyarlos. Porque sí, teníamos el apoyo de las organizaciones judías, de estas bellas sectas con este ideal de libertad, pero necesitábamos el apoyo de la gente ignorante, del pueblo. Claro. Sí, necesitábamos ese apoyo popular, y ese apoyo popular no lo íbamos a tener en las élites, en nuestras propias élites, sino en el pueblo. Entonces había un discurso político, esa era la parte política, y se debía también usar la parte esotérica, porque el pueblo era muy creyente.
El Claro, pueblo entonces, prácticamente creía en cualquier cosa. claro, entonces ellos estaban uniendo su sabiduría, su conocimiento adquirido por la medicina y todo lo que habían estudiado con esoterismo, lo cual pues al unirlo crea ese ilusionismo. Y con el ¿Estoy en lo correcto? ilusionismo, es correcto. Ajá, Sí. ok, ok, ya entiendo. ¿Y esto a partir de qué edad más o menos fue de tus dos hijos que manifestaban este ilusionismo a las personas? Se empezaron a preparar desde los 12 años, 11 años, 12 años. Claro, claro, claro. Y entonces a José, el hermano gemelo de Jesús, El ¿lo mayor. conocían como José, el mayor? ¿El mayor lo conocían como José o El también lo mayor por un denominaban? minuto. El mayor por un minuto, sí. ¿Ahí lo conocían con otro nombre? No, José. José tal cual, ok. Porque no sale en la historia, o no, yo tal vez pueda estar ignorando algo por ahí, pero, pero claro, no como hermano mayor de Jesús o hermano gemelo, no sale, ¿no? No sale. Pero Lo que bueno, pasa gracias por es, cuéntanos. José no tuvo mucha inclinación por, por hacer las alianzas en pro de hacer crecer la organización para obtener los recursos, el dinero y el apoyo popular para lograr la libertad de nuestro pueblo. José Claro, no le gustaban las mujeres realmente, no estaba dispuesto a hacer eso, a hacer matrimonios dinásticos. claro, a casarse porque es, en ese entonces era una, eh, pues una regla, ¿no? Tienes que Sí, casarte para... Ok. sí. En cambio Jesús se casó con una mujer muy importante. Era un matrimonio muy importante para los fines y las razones de fondo de la organización, que fue María Magdalena. Sí, o María de Betania, él nos contó. Es correcto, hermana de Lázaro, sí. Hermana de Lázaro. Sí, bueno, esta información está bastante interesante, María. Muchas gracias, de verdad, con todo mi corazón. Y yo sé que todas las personas que están escuchando eso también lo van a agradecer muchísimo. ¿Cómo fue tu relación con todos tus hijos, no? Tú dijiste que tuviste cuatro. Sí, Cuatro. Tus gemelos, José y Jesús. ¿Y de ahí? todos eran, todos eran muy buenos, eran hombres. José, José, Jesús, Judas y Simón. Judas y Simón. ¿Cuánto tiempo de diferencia se llevaban? 3 años cada uno. Ok. 3 años y Eran, medio, en momentos son 4, en momentos 3 años y medio. claro. Bueno, por ahí seguidos, ¿no? Ellos no tuvieron, los demás, mis demás hijos no tuvieron realmente un rol importante porque eran menores. Cuando pasó todo lo que pasó al final, la historia que ustedes conocen de la crucifixión, al final, ya mis otros hijos no alcanzaron realmente a ser partícipe 100%, ser partícipes importantes de lo que estaba ocurriendo o de lo que ocurrió. Ujú. Sí, justo ahora queríamos preguntarte acerca de eso. ¿Tú cómo afrontaste toda esta situación? En ese entonces, pues uno como mujer tenía otra óptica, ¿no? Era otro, un rol de acompañamiento a su esposo y a su familia. ¿Cómo tú eh, viviste toda esa etapa antes de la crucifixión, durante, bueno, durante el proceso que sucedió este evento? Bueno, Jesús, tu hijo, nos corroboró que eso no fue así, ¿no? Pero igual cuéntanos desde tu óptica, por favor. Bueno, nosotras las mujeres teníamos un papel minoritario. Incluso María Magdalena era el apellido, tenía es decir, la posición, pero también el papel era minoritario. Yo desconocía muchas de las actividades de mi esposo, de las que luego hacían mis hijos, porque no es costumbre que se nos comparte información de lo que hacían, de las actividades que ellos hacían, pero por supuesto yo sabía que era peligroso. Yo todo el tiempo tenía la preocupación permanente y la angustia permanente que en cualquier momento le podía pasar algo a alguno de mis hijos, o que le podía pasar algo a mi esposo. Porque mira, mi esposo
contrataba con el imperio. Mi esposo era un carpintero importante, tenía muchos empleados y la gente del imperio de Roma le encargaban trabajos. Los fariseos le encargaban trabajos a sus enemigos. Los herodianos también le encargaban cosas. Estaba ahí con ellos de alguna forma. Entonces era un trabajo muy riesgoso en el que estaban. Todo el tiempo sus vidas estaban bajo riesgo todo el tiempo, y era una angustia brutal que yo sentía a todo momento, de que en cualquier momento podía perder a algún miembro de mi familia importante. No fue una vida fácil por eso, por la angustia de madre y ¿cómo te digo? Esa incertidumbre de saber qué va a pasar al día siguiente con la vida de tus hijos o de tu esposo, pero sobre todo de tus hijos. Es muy difícil vivir así. Era muy difícil vivir así, sufrí mucho. No fue una vida fácil. No. Sí. Gracias por manifestarlo, María. Yo no soy mamá, pero sí entiendo como hija cómo las madres constantemente están pendientes del bienestar integral de todos sus miembros. Y esto es en cualquier época, en cualquier tiempo. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia cuando te enteraste que iban a hacer esta crucifixión? Bueno, ahora sabemos por medio de Carolinus que no fue real, porque nos comentó así tu hijo Jesús. Igual fue una experiencia dura para ti, el saber que tu hijo tenía que irse en el exilio. Es que la crucifixión sí se realizó, pero no de la manera... Es decir, el acto sí lo hubo, pero se necesitaba, porque no sabíamos en qué momento podía haber una traición. Si esa traición podía ser por el mismo Poncio Pilato, por el mismo José de Arimatea, no sabíamos quién nos podía traicionar porque no podíamos confiar en absolutamente nadie. Entonces yo tenía todo el tiempo esa angustia en mi garganta. Se dice y se planeó entre ellos que para que fuera más creíble la crucifixión, gente de la muchedumbre debía verla. Y para que la veían tenían que ver a mi hijo ahí. Wow, claro. Entonces, para salvaguardar su vida y la de la descendencia, que era la más importante, porque la conspiración falló, el proyecto falló. Entonces, se dijo o se llegó a decir que se tenía que ver a Jesús crucificado. Lo que se hizo fue reemplazar a Jesús por su hermano, para que se viera de lejos que era él. Porque Jesús, eso era uno de los tantos ilusionismos que ellos hacían. Que ellos hicieron, claro. Sí. Entonces ese es un ejemplo, me pedías un ejemplo, ahí está uno. La crucifixión. Claro. Fue un ilusionismo todo el tiempo. La gente vio la crucifixión de lejos, porque era una crucifixión privada. Fue un castigo en tierras privadas, que era propiedad de José, no mi esposo, sino de Arimatea. Y se enterró el cuerpo allí mismo en esas tierras que también eran propiedad de José, en una tumba privada. Se hizo la crucifixión de lejos. Los mismos soldados romanos no dejaban que se acercara la gente a ver la crucifixión de cerca. Entonces la gente lo veía de lejos, las personas. Cuando eso ocurrió, yo de lejos también veía a mi hijo crucificado de alguna forma. Entonces fue una experiencia bastante amarga para mí, muy amarga, porque yo vi a mi hijo crucificado realmente. Sí, y la mente no distingue entre realidad e imaginación, y verlo eso, de cierta manera, causa... Era mi hijo, era mi hijo José crucificado. Sí, yo sabía que Jesús no estaba ahí, pero tenía que verlo como lo llevaron a la tumba de José de Arimatea.
Y después cómo fueron los esenios a buscarlo, a sacarlo de allí. Porque otros esenios fueron y lo sacaron de allí. Sí. Todo lo que tuviste que pasar con esa incertidumbre, ¿no? Porque No, claro, no sabías. no sabíamos en qué momento podía haber una traición. Sí. En cualquier momento podía haber una traición. Claro, y después de eso José salió, bueno, se le llevó a ese lugar donde en teoría se le enterró a Jesús. ¿Qué pasó? Sí. Cerraron la piedra, tuvieron que esperar un momento prudencial porque ni siquiera los soldados que tenían a la gente por fuera a cierta distancia, ni siquiera ellos sabían que no era Jesús sino José. De hecho, muy poca gente sabía que Jesús y José eran hermanos. Con razón. Casi nadie lo sabía, casi nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Éramos muy pocos. Por eso ellos fueron criados a escondidas de la sociedad. Fuera. Estuvieron muchos años en Egipto, aprendiendo las artes allá, con maestros allá. Y en el territorio de la India también. Siempre estuvieron lejos, a la vista de las personas de Judea. Y cuando vinieron nunca se dejaron ver juntos, nunca estuvieron juntos. El mayor truco de ilusionismo era ese, no podían saber que existían dos hermanos gemelos. Wow. Yo pensé que en algún momento sí, pero ahora me estás confirmando que aún así no lo sabían. Aún Ni así no siquiera se el sabía. entorno. No, nadie. Nada más nosotros. Sabían los esenios, la élite por supuesto, la élite esenia, la élite de los celotes, la élite de los nazaritas, pero los fariseos no sabían, los herodianos menos, Claro, ni el pueblo tampoco, mucho menos. claro, menos. Y bueno, y después de que pasó este proceso de cerraron la piedra, pasaron 3 días, ¿no? Como dice la historia, pasaron 3 días y ya no estaba. Claro Como que te ya. decía, como te decía, porque creo que me salí de lo que estaba diciendo, como te decía, ni siquiera los soldados sabían que él era un hermano. Ellos de verdad creían que estaba siendo crucificado Jesús, los soldados. El Sí. único, el único romano que sabía que no era Jesús y que todo era una crucifixión ficticia era Poncio Pilato, porque él debía cuidarse de los chismes y las habladurías de su propia gente, de sus propios soldados. La orden que él dio es mantengan a la muchedumbre lejos. Y solamente 2, 3 soldados de confianza encargaron la crucifixión. Y tuvieron que hacerlo lo más real posible. Mi hijo José salió malherido de esa crucifixión. Por eso necesitaba asistencia. Por eso fueron los esenios que tenían altos conocimientos médicos Para ayudarlo. para ayudarlo, y tenían que esperar que los soldados se descuidaran para poder sacarlo de la tumba, porque los soldados que estaban allí no sabían lo que estaba pasando. Los de la guardia. Sí, justo ahí quería ir. ¿Tu hijo José después sanó? ¿Sanó bien? Sí ¿Continuó sanó. con su vida? Ok. Sí sanó. Él falleció 5 años después de una enfermedad que no se supo, nunca se supo qué era. ¿Hoy puedes saber o intuir de qué se trataba? No lo sé. Ok. En esa época la gente fallecía joven. No se sabe Sí, por qué. sí, claro, no había toda la ciencia que hoy en día hay, ¿no? Estaba más a la intemperie de la naturaleza, de la vida. Bueno, después de eso, Jesús, tu otro hijo, fue a vivir, obviamente, ya no donde estaban, fue a vivir en el exilio, también ocultándose. ¿Cómo fue tu vínculo con tu hijo Jesús después de esa situación, de esa crucifixión? Que ustedes sabían que no era, que pues no era real, pero aún así tenían incertidumbre, pero gracias a Dios salió todo muy bien, ¿no? Y él se pudo ir
en el exilio. ¿Cómo fue después de eso? Perdí el contacto con él durante muchos años porque yo me dediqué a cuidar a José y su enfermedad. Ujú. De hecho, yo tenía bastante debilidad con José. Una madre ama a sus hijos por igual. A todos, a todos. Yo creo que todas las madres amamos a nuestros hijos de la misma manera. Pero siempre hay uno con el que uno de alguna manera se siente identificada. Eso no significa que lo ames más, sino que es una cuestión energética, pienso. Sí. Y yo me la llevaba muy bien y tenía una relación muy especial en particular con José. Y Jesús, bueno, tenía a su esposa, tenía a sus hijos, tenía mucha gente que lo protegía. Ellos eran muy importantes salvaguardar la vida no tanto de Jesús, pero como decir su descendencia. Entonces había mucha gente alrededor de él. Mi hijo José no le gustaban las mujeres, era más solitario. Creo que me necesitaba más, pienso. Y decidí esos años estar con él, sobre todo cuando enfermó. Y no supe de mi hijo Jesús, sino unos años después, cuando tuve la oportunidad con mi esposo de ir a verlo. Y fue feliz, pienso, fue feliz, dedicado a sus hijos, un gran hombre. Un poquito triste lo noté al final porque ya no estaba con su hermano, porque él y su hermano eran tan distintos pero tan iguales al mismo tiempo. Cuando trabajaban en sus milagros, en sus cosas, en sus trucos de magia, era, era otra cosa, era muy bonito ver eso. Pero también eran muy diferentes también. Pienso que el vacío de él, de no haber logrado este proyecto, de liberar a su gente, a su pueblo, y el vacío de no estar más con su hermano, creo que lo cambió un poco. Pero tenía su familia después de todo, y fue feliz. Pero creo que tenía ese vacío, creo que murió con ese vacío de su hermano y de no haber podido gobernar al final. Sí, claro, es entendible, ¿no? Era un proyecto muy importante que en teoría hasta antes de su nacimiento estuvo pactado. Sí, Entonces era parte de su identidad, ¿no? En así es. esa vida. Así que totalmente comprensible que tú como madre obviamente hayas percibido ese pequeño vacío que sentías que le faltaba a tu hijo, pero a la vez que completaba con el amor de su familia, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya para ir terminando este contacto, María, cuéntanos acerca de cómo fue ya tus últimos años de vida. Pues la iglesia menciona tu muerte como una ascensión, obviamente no hay registros acerca de ello, ¿no? Entonces cuéntanos cómo fue tus últimos años de vida, dónde viviste. Fallecí sola, sola con la compañía de compañía eventual, de las esposas de mis dos últimos hijos. Ya mi marido había muerto primero, también murió de repente. Y, y fallecí, lo que ustedes llamarían derrame cerebral, Ajá. ¿sí? Te ¿A qué edad? sientes, te sientes como extraña y pierdes el conocimiento y no despiertas más. Claro. ¿A qué Sí. edad, disculpa? Ya bordeando los 60 y tantos, 62 años. Ok. 62 años. Sí. Bueno. No ascendí en cuerpo. Conozco la historia. Sí. Es la Sí. esencia, sí, es mi esencia la que se creó después de mí. La Exacto. esencia.
Y Es justo, la esencia milagrosa que se creó después de mi muerte. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. sí, bueno, queríamos justo también preguntarte acerca de ello. Em, Como sabes, hoy en día existe una esencia llamada Virgen María, ¿no? ¿Tú tienes contacto con tu esencia? ¿La puedes sentir ligeramente? ¿O tienes alguna comunicación? Yo soy el básico básico de esa esencia, Ujú. incidente que crea esa esencia, pero quien le da ese poder no soy yo, sino la gente, con su fuerza de fe y su esencia de fe. O sea, tú no tienes ningún contacto con esa esencia. Soy el básico, sí, soy parte de ella, de alguna forma. Sí, 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 sí. De hecho, la iglesia creó una esencia de milagros que se potencializa con la fe de la gente, ¿no? Con la fe mediante tu Hijo Jesús, pues su esencia, ¿no? Y Sí, también la esencia que se creó de ti, ¿no? Como exacto, madre protectora. una esencia milagrosa. Eso Sí, sí, es canalizable y forma parte de mí. sí. Y de hecho eso es lo que vamos a realizar pronto para poder seguir aprendiendo acerca de ti, pero por medio de tu esencia, ¿sí? Entonces, para ir terminando, ¿te encuentras encarnada actualmente? No, no en la Tierra, no en esta línea de tiempo, en esta realidad, no. Y te voy a ser honesta, si lo estuviera no te lo diría. No, claro que no. Y respetamos mucho eso. Solamente queríamos preguntarte para saber cómo es el camino evolutivo y que todos los oyentes sepan que todos continuamos evolucionando constantemente. Correcto. Así es. ¿Qué aprendizaje de evolución te llevas de esa vida como María? Bueno, para mí fue una vida de purificación. Creo que revertí algunos karmas pendientes porque generé algún sufrimiento en vidas anteriores. Creo que purifiqué ese sufrimiento sintiéndolo yo propio. Eh, el tema es que mi mayor sufrimiento eran mis hijos, porque tuve una vida buena, no pasé hambre, no tuve necesidades, tuve un esposo maravilloso, pero sufría tanto por mis hijos y por la vida de mi esposo también. Y es que se rodeaban de tanta gente tan peligrosa. Me daba tanto miedo los celotes. Por ejemplo, algunos nazaritas me daban miedo. Eran, eran asesinos, muchos de ellos. Cegaban vidas. En cualquier momento podían cegar la vida de uno de mis hijos. Y creo que ese sufrimiento me sirvió para purificarme. Para purificarme. Sufrí bastante. Creo que no debería existir la pasión de Cristo, sino la pasión de María. Porque sufrí mucho, pero aprendí. Aprendí a través del amor. Se sufre a través del amor. Y, y fue una buena vida en el sentido de que espiritualmente me purifiqué. Aprendí, escuché mucho. Me volví una persona que sabía escuchar o supe escuchar. Pero ¿qué más tocaba? Es que casi todas las mujeres teníamos una vida así. Por lo menos debo agradecer que no fui pobre, realmente, porque las mujeres pobres más sufrían. Fui privilegiada en cierto aspecto. Entiendo, entiendo, Marina. Sí, y de hecho, que es muy curioso, ¿no? En esa vida tú tuviste mucha incertidumbre por ese Todo, temor que sentías de que les pase algo a tus hijos y de cierta manera esa incertidumbre se convirtió en fe. todo así es, una transmutación importante. Exacto. Y todo ese dolor, o sea, a pesar de todo el dolor, pudiste aprender acerca de la verdadera fe. Así es, y sin iglesias, Y sin iglesias, por porque, supuesto. porque nos tocaba reunirnos de manera clandestina, los nazaritas, junto con los celotes, los esenios y otras sectas, entre otras, era muy clandestino, mientras que estas otras
movimientos judíos tenían sus sinagogas y sus negocios. A nosotros nos tocaba ser más discretos, más discretas. Los fariseos se la llevaban súper bien con Roma. Ni qué decir de la gente que estaba en el poder, ¿no? Que también practicaban su religión judía. Claro. Muy complejo. Sí, pero gracias de hecho por habernos brindado esa luz de información en pro del beneficio de todas las personas, porque cada vida hay tanto que aprender. Y de hecho, de tu vida tan maravillosa que nos estás comentando ahora, estamos seguros que vamos a seguir aprendiendo. Y de hecho, gracias por este contacto. Gracias. Por apoyarnos en brindar información sin preconceptos, sin iglesias, acerca del mundo espiritual. Te agradezco mucho a este receptáculo, a ti que me hayan traído hasta acá. La he pasado muy bien, ha sido agradable hablar de mí, no que me pregunten por otros, pero hablar de mí, hablar de mis hijos, de quién fui, de quién soy y de lo que realmente puedo significar para las personas. Gracias. Nos alegra mucho sentirte más ligera. Gracias. Y que puedas haber sentido este espacio tan óptimo para ti. Así es. Muchas gracias. Entonces, debo retirarme. Adiós, María. Adiós. Soy la esencia de la Virgen María incorporándome en este receptáculo, Carolinos. Hola, esencia de la Virgen María. Muchas gracias por estar aquí en el canal de Carolinos. No tienes que agradecerme, lo hago con mucho amor, con muchas ganas de ayudar, de aportar en lo que pueda por los seres humanos, por la humanidad, con mucho amor. Estamos muy felices de que puedas manifestarte aquí con ese gran amor, que lo siento. Yo sé que las personas que van a oír esta canalización también lo van a sentir. Así que este canal fácil ya lo has sentido. Tiene como objetivo que todos juntos aprendamos con desapego acerca del funcionamiento del mundo espiritual. Entonces, ¿quién mejor que tú, una esencia tan hermosa, creada desde la fe, desde el amor inquebrantable, de la representación de madres a hijos, ¿no? Nos puede brindar el día de hoy? Así que vamos a comenzar, ¿te parece, Virgen María? Sí, estoy lista y agradezco tus palabras de introducción para conmigo, son muy halagadoras. Sí. Bueno, vamos a comenzar con un pequeño preámbulo para todos nuestros oyentes, ¿ok? Sí. Bien, para la Iglesia y millones de personas eres la representación de una madre protectora y símbolo de amor y fe inquebrantable, ¿no? La fuerza de fe es tan impresionante que hoy en día está siendo creada y ya te puedes manifestar de una forma, pues, más evolucionada, ¿no? Te agradezco y te doy la bienvenida y justo hace poco, junto con Carolinos, pudimos contactar a tu base, que es la Madre de Jesús, quien encarnó en ese rol como María, ¿no? Y nos contó acerca de su vida como tal. Entonces, mucho de lo que ella contó, el día de hoy queremos también consultarte porque es tu base, ¿verdad? Entonces, esperemos todo esto sea de gran ayuda para todos, con mayor claridad. Haré lo que más pueda para dar las respuestas que ustedes necesitan, para conocerme a mí, para conocer mi rol, quién fue mi rol y lo que soy ahora, lo que me he convertido y en lo que puedo hacer por ustedes. Muchas gracias, amorosa Virgen María. Muy bien, entonces vamos a comenzar con las preguntas. ¿De dónde o cuándo nace
la esencia, tu energía de esencia como Virgen María? ¿Podrías mencionarnos pues un aproximado de fecha de inicio en la historia? Hubo un momento en la historia que no tengo claro porque no estuve encarnada bajo ninguna circunstancia, bajo como ninguna entidad posible donde yo te pueda decir a ti, nací en esta época. No, porque así como los bebés no pueden recordar cómo nacieron, nosotras las esencias, por ser efecto y no causa, no podemos, abre comillas, recordar en qué momento fuimos creadas. Pero lo que sí te puedo decir es que hubo un momento conocido por la humanidad en la historia en que se deificó a Jesús. En ese momento en que se empieza a deificar a Jesús como tal y empieza a nacer su esencia, más tardecito que temprano, allí en ese momento histórico, en ese momento temporal, empiezo a percibir cosas, empiezo a percibir la fuerza de mi esencia, de mi ser, apoyado en la fe del ser humano. Es en ese momento en que empiezo a percibir cada vez más y más y más, y me doy cuenta que en algunos casos puedo hacer milagros apoyado en la fuerza de fe del ser humano. Pienso que el Génesis mío es muy aproximado al mismo Génesis, aunque mucho después, por eso dije que tarde, mucho después que nace la esencia de Jesús de Nazaret, en el momento en el que en ese momento histórico, cuando se realizó el concilio de Nicea, allí empiezo a percibir un poco en ese momento histórico. Ok, concilio de Nicea, ok. Gracias, sí, de hecho cada esencia tiene obviamente su forma de percibir su, entre comillas, nacimiento, ¿no? Su comienzo, su inicio. Por ejemplo, en tu caso es esta época, ese momento histórico, por así decirlo, en el ser humano y también en recordaris dentro de ti. Bueno, entonces, una vez que tú naces, ¿cómo influye tu esencia como tal en la psique de los hombres y mujeres? Es esa energía de fe la que me da la capacidad cada vez de percibir de manera más compleja y más compleja y más compleja. Me vuelvo una esencia que se puede filtrar en los sentimientos de los seres humanos de alguna manera. Pienso que de alguna forma puedo coexistir con los sentimientos humanos y en algunos casos, ya a medida que pasa el tiempo, puedo interactuar con la esencia de las tierras. Y la esencia de las tierras da los elementos también para que yo pueda realizar en algunos casos milagros. Claro, entiendo. Y es muy curioso porque justo cuando mencionabas cuando comenzó tu percepción de vida, de tu esencia como tal, recordaba mucho la entrevista que le hicimos a Esencia Colombia, ¿no? Que ella mencionó que su fecha de inicio fue el día que comenzó su, por así decirlo, su independencia, ¿no? Sí. Su independencia. Entonces, claro, justo tú me estás mencionando que estás muy comunicada con la esencia de tierras. Y ahí viene mi siguiente pregunta, ¿no? Hoy en día eres una de las esencias con mayor número de devotos, pero obviamente cada devoto tiene culturas diferentes por distintos países en los donde radica, ¿no? Y obviamente hay diferentes representaciones. Y obviamente la cultura occidental, sobre todo, te reza, deposita su fe en ti. ¿Cuál es tu misión principal a raíz de cada comportamiento con las tierras? ¿Cuál es tu misión principal, general? Mi misión principal es darle una esperanza a la humanidad, darle algo en que creer a aquellas personas que sienten de alguna manera que yo existo y que puedo influir en sus vidas. Es darles esperanza a la persona que cree en mí pero tiene un familiar enfermo, a la persona que ha perdido su familia pero cree en mí, a la persona que
que ha perdido muchas cosas en su vida y sin esa fuerza de fe, sin esa creencia, van a sentirse perdidas, ¿cierto? En aquellas mujeres incluso que creen que pueden perder su familia de alguna forma o creen que puedo yo proteger el núcleo de la familia. A esas personas les doy fuerza, energía, esperanza y fortaleza, incluso cuando pierden seres queridos. Ok, o sea, abarcas muchas áreas, ¿no? Muchos ámbitos de la vida del ser humano. También tengo una misión de sanación, porque cuando esa esencia de fe de cada persona interactúa de una manera, voy a utilizar esta palabra pero no es la adecuada, abro comillas, correcta en mí, podemos realizar milagros. Hay una etiqueta muy fuerte en mí o en una de mis subesencias que se llama milagrosa y es muy fuerte, es extremadamente fuerte, más fuerte que la de los arcángeles. Sí, gracias por mencionarlo, Virgen María, porque de hecho Carolinos y yo teníamos la percepción de que era muy fuerte. No es cuestión de comparar, ¿no? Pero tú sabes que los seres humanos tenemos que tener una referencia, ¿no? Entonces, casi poderosa como la de los arcángeles, ¿no? Y justo ahí viene esa siguiente pregunta. Sí. Existen muchas etiquetas de ti. A esta altura, obviamente, existen muchas subesencias de Virgen María, me imagino. Sí. ¿Podrías mencionarnos las más poderosas, aparte de la que ya acabas de mencionar, que es Virgen de la Milagrosa? Hay una que es en Latinoamérica. ¿Esa te estás refiriendo? La milagrosa sería, si lo quieres comparar y llegar a ese nivel, para que la gente lo entienda o tú lo entiendas o quienes escuchen lo entienda, la milagrosa sería para lo que los arcángeles es Miguel. Oh, ok. Wow. Sí. Entonces, pero eso no significa que mis demás subesencias sean menos poderosas, también lo son. También lo son. Y por eso ahí es donde interactúan, es importante esa interacción de mis subesencias con la esencia de las tierras, que también se apoyan en su propia fe, su propia creencia, su propia cultura. Y esa cultura le hace fuerte a cada virgen o a cada subesencia mía, de cada virgen, de cada región, de cada país. Son muchas subesencias de mí. Ahora te voy a responder por qué en algunos momentos puedo ser incluso más fuerte que los arcángeles. Por la etiqueta fuerte que se da de Madre de Dios en algunos casos. Porque en algunos casos dicen Madre de Jesús, Hijo de Dios. Y puede ser algo más o menos real, porque de verdad fui Madre de Jesús. Pero en algunos casos con mucha fuerza se me etiqueta como Madre de Dios. Y si soy la Madre de Dios, entonces sería más poderosa que el mismo Dios. Increíble el poder de la etiqueta. Pero la fuerza es la de la fe, porque la etiqueta es la que se apoya a la fe. Exacto. Entonces, la etiqueta es como la gasolina de fe, ¿verdad, Virgen? La energía, la gasolina, el combustible. Exacto. Sí. Ay, me encanta todo lo que estás mencionando, Virgen María. Es impresionante cómo nosotros intuitivamente lo sentimos así, ¿no? Y tú vienes y nos corroboras con todo ese amor. Muchas gracias. A la orden. Una pregunta más con respecto, antes de pasar a la siguiente, con respecto a esto de subesencias con tierra. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es una virgen que tiene mucha, obviamente, unión con la esencia de México, por supuesto, porque es mexicana, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de unión de tierra con una subesencia de Virgen María, bueno, una subesencia de ti. Sí, correcto. Sí, muy fuerte. Esa subesencia de mis subesencias es bastante fuerte porque las personas nacidas en México, por genética cuántica, tienen mucha fe, cargan con mucha fe de manera inherente. Sí, eso está en su ADN. Sí. Y de hecho en Latinoamérica, sobre todo en Occidente, hablemos de Occidente, ¿no? Tenemos mucha fe
bueno, en la Virgen María, también en Jesús, ya hablando de esencias como tal, ¿no? Entonces, más te manifiestas obviamente en las tierras de Occidente. Yo sé que en todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo, justo cuando mencionabas, es parte a nivel celular, a nivel de ADN. Sí, Los lectores. mira que cuando todas estas personas focalizan su fe en mí o en la esencia de mi hijo, y esa focalización es extremadamente fuerte, se puede lograr que me manifieste en imágenes. Esas son las apariciones de la Virgen. Es la focalización, el enfoque cuántico de los mismos seres humanos basados en su propia fe. Gracias, estamos muy conectadas, Virgen María, muy conectadas, porque justo esa es la siguiente pregunta. En el catolicismo, las apariciones marianas son las manifestaciones de ti, ¿no? Ante una o más personas en un lugar y tiempo histórico determinado. Entonces, en base a ello, tú ya me estás corroborando que sí te has manifestado. ¿Realmente han sido así como se manifiestan por la iglesia? ¿O han sido tal vez un poquito más exacerbadas? O cuéntanos, por favor. La gran mayoría de las manifestaciones y apariciones mías como esencia, a través de mis subesencias, la gran mayoría son reales, las que se han registrado a través de la historia. Ok. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de tu aparición? ¿Cómo eliges tú a la persona con su poder de fe? ¿O hay algo más? La esencia de las tierras tiene mucho que ver, porque a veces han habido apariciones en lugares remotos o en pueblos remotos, pero en los pueblos, mira que en los pueblos o en los sitios donde no hay tanta población, la esencia de las tierras es más virgen, de alguna forma, es más perceptiva, ¿sí? Y también están estos moradores que son más creyentes que los citadinos o los hombres y mujeres que están en las ciudades. Los hombres y mujeres que están en las ciudades de alguna forma se dejan, quiero abrir comillas también porque no es la palabra correcta, pero la voy a usar para que se me entienda, contaminar por el entorno materialista de una ciudad grande. En cambio, en los pueblos donde hay menos civilización, hay menos contaminación de los avances tecnológicos y del dinero, de la circulación monetaria dentro de las ciudades es más masiva que en los pueblos. Ese materialismo está mucho más apartado en los pueblos, y ahí es donde se da la oportunidad de interactuar la esencia de las tierras junto con la esencia de la fe, con la creencia del ser humano pura, no contaminada por el materialismo, y se manifiesta la revelación de la aparición mía como virgen. Allí focalizamos, allí hacemos foco y se muestra la revelación. Es una gran cantidad de factores. Es más común, no digo que no suceda en las ciudades, sí sucede con frecuencia, pero es más frecuente o es más común que suceda en los lugares donde hay menos influencia del materialismo como tal. Sí, entiendo muy bien tu explicación, lo has explicado muy bien y tiene mucho sentido, ¿no? Porque de hecho personas que viven en la parte pues más interna de las regiones, por así decirlo, viven en mayor desapego, ¿no? Su mente está en el aquí y en el ahora, en el presente. Entonces, claro, no hay bulla mental que distraiga, por así decirlo, pues su vida, su existencia, ¿no? Su enfoque está aquí. Es correcto, el materialismo no les ha contaminado de una manera importante como las personas que viven en las ciudades, que están más apegadas al mundo materialista, al obtener las cosas necesarias para vivir dentro de un entorno materialista que se encuentra en una ciudad, por ejemplo, mientras que en los pueblos la vida es más sencilla. Incluso en los lugares más apartados es donde más fácil podemos manifestarnos nosotros, apariciones de Jesús, apariciones de la Virgen, entre otras manifestaciones y fenómenos.
Muchas personas escépticas o ateas dicen que estas manifestaciones se dan porque son ignorantes las personas, porque no tienen educación. Están malinterpretándolo, están interpretando, haciendo una interpretación errónea. No es por eso, es porque el materialismo no les ha alcanzado. La persona que es atea, la persona que es escéptica 100%, tiene mucha influencia materialista en su ser. No te digo que esa persona esté condenada, porque no es así. No es así. Ellos también aportan dentro del impulso de supervivencia, tanto en el universo físico como suprafísico, y necesitamos de escépticos, o la humanidad necesita de los escépticos y de los ateos para los avances del ser humano como sociedad. Pero están haciendo una interpretación errónea. No son las personas ignorantes ni las personas por falta de cultura o de clase baja, entre comillas, quienes tienen acceso a manifestar, a ver mis manifestaciones. No. Lo que pasa es que son círculos o circuitos de poblaciones que no están muy contaminadas por la influencia materialista. Solamente eso. Claro, muy claro, Virgen María, muy claro. Y tiene mucho sentido todo lo que mencionas. Gracias. Totalmente. Gracias a ti. Bueno, vamos a ir a una sección que nos gustaría mucho reforzar, que es manifestación de milagros. De hecho, como tú misma mencionabas, ¿no? Claro está que ese poder de fe del ser humano, con su poder de fe, más también ya el poder de tu esencia como tal, ¿no? Entonces queremos ir a la parte más directa para ayudar a estas personas que están oyendo esta canalización, esta entrevista. A ver, la Iglesia ha creado la esencia de milagros muy poderosa a través del nombre de Jesús, pues el Jesús de Nazaret, de la esencia, tu hijo, ¿no? Y también del tuyo, por supuesto. ¿Cuánta influencia tiene la esencia de milagros junto con tu esencia propia para la realización de los milagros? Se potencializan juntas, me imagino. Para que los milagros ocurran tiene que haber una serie de circunstancias, porque no son frecuentes. Es más frecuente la aparición mía como virgen que un milagro como tal. Es lo que tú dices, lo que mencionas, pero también tiene que haber una capacidad psíquica de la persona que pide el milagro. Tiene que tener esa capacidad psíquica. Tiene que haber un merecimiento también. Un merecimiento de esa persona para recibir el milagro. Ese merecimiento, para que se dé, tiene que haber una serie de circunstancias kármicas, dármicas, que tienen que ver con la historia del espíritu o del tetán de esa persona que espera ese milagro. O sea, hay más apariciones tuyas que milagros. Wow, sí. Muy interesante está. Ahora, ¿por qué es eso? Porque es un proceso que se está llevando. Es un proceso en el que están pasando los seres humanos, en que estoy pasando yo como esencia. Es un proceso evolutivo. Llegará un momento más adelante en que los milagros pueden ser incluso hasta más frecuentes que las apariciones. Todo es un proceso. Sin embargo, durante cada caso hay una serie de circunstancias que tienen que ver con lo que mencioné anteriormente. Circunstancias dármicas, kármicas, incluso engrámicas, y la capacidad de percepción que tenga el tetán o la persona que espera ese merecimiento. Incluso su capacidad psíquica. Sí, hay muchos factores. Sí. Ok, entonces, viendo esta pregunta, ¿cómo, por ejemplo, cómo potencializaría una persona entonces esa conexión contigo? Yo sé que ya lo mencionaste con respecto a factores, pero por ejemplo, si una persona escucha y dice, ya, entonces yo quiero como ser humano evolucionar en este aspecto de fe, ¿cómo puede? ¿Cuál sería el camino, Virgen María? La vela es importante. El materialismo, la materia. Es decir, si el materialismo contamina la evolución o contamina la comunicación conmigo,
porque eso hace el materialismo de alguna forma, entonces hay que usar la misma materia para abrir ese camino. ¿Cuál es la materia correcta para hacerlo y que se ha apoyado en la fuerza de fe durante siglos? Los velones. Los velones. ¿Hay algún color en especial? Los colores es dependiendo de la intención que la persona desee. El rojo para el amor, por ejemplo, el dorado para abrir caminos económicos, el azul para la salud, el blanco para la protección. Pero también tiene que ver mucho la intención. Ahora, si quieres reforzar más ese materialismo, usarlo a favor para abrir los caminos, entonces tallar la vela con el deseo de lo que se quiere que se realice también puede ayudar bastante. Claro, o sea, tallo la vela con algo punzocortante y coloco escrito. ¿Te refieres a eso tal cual? Sí. Ok. Buena acotación, Virgen María. Ok, entonces, ese es algo material que ayuda mucho a esa conexión, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que ellos puedan hacer, por ejemplo, rezar, meditar, ¿ayuda a eso? Meditar puede ayudar en la fuerza de fe, con la esencia de fe. Sí, la oración también. La oración es una manera de apoyarse, de apoyarse para que los canales psíquicos despierten de alguna forma. Porque por medio de la oración es una repetición constante. Y la repetición produce descarga de alguna forma. Pero sí, y hay que usarlo, pero hay que usarlo no como... Es decir, cuando te dejas llevar por un engrama político-religioso para dar una oración, la oración no es efectiva, porque se repite a robot, como si fuera un robot. Son palabras vacías, no significan nada, están apoyados bajo la dramatización de un engrama político-religioso. Pero cuando la repetición de la oración proviene del corazón, proviene de la intención de sanar, proviene de ese ánimo de apoyar tu fuerza de fe y de desahogarte, de descargar, y se produce en sí la descarga, entonces ya hay una conexión que puede llevar eventualmente cerca a la apertura de caminos y a la realización de un milagro. Sí. Hablo de forma personal, lo he visto mucho. Meditar es como rezar. De alguna forma. Mucho a las personas vuelvan a su presente, ¿no? Olvidando todo ese ajetreo diario, material, justo como tú lo comentas. Y esa conciencia, elevación de conciencia llena de amor a la persona. Claro está que hay que tener una meditación correcta, por supuesto, ¿no? Sin preconceptos y sin lo que ya mencionaste. Es correcto. Ok, gracias por mencionarlo, Virgen María. ¿En particular contigo hay un color o símbolo que te represente? No. Los símbolos de las imágenes que usan de mí son correctamente mediumnizadas, están bien. Ok, qué hermoso que se han podido conectar bien contigo y mediumnizarla así. Tu fuerza, obviamente tu esencia evoluciona constantemente como ley universal, ¿no? Actualmente, ¿sientes que tu fuerza espiritual sigue evolucionando a pasos agigantados o cómo sientes que está ahora? Estamos yendo a un buen paso. Sí, nada que anotar diferente al camino que estamos tomando, que está tomando el ser humano con respecto a mí. Sí, te preguntaba porque la pandemia también ha reforzado mucho la fe en algunas personas, en la gran mayoría, por ese proceso. Por eso te lo consultaba en específico. Sí, entiendo. La realización de los milagros, en mi caso, con respecto a la pandemia, se ha dado en pocas ocasiones. Ok, a ver, antes que culminemos, tengo un par de consultas más. Con respecto a los arcángeles, ¿cómo es la comunicación con ellos? El arcángel Gabriel, Miguel y los demás, hay muchísimos. Ellos hacen su aporte con mucho respeto. Ellos de alguna forma son más evolucionadas que yo, porque yo soy solo una esencia, mientras que ellos son unos tetanes, espíritus, que han ido hasta allí, han llegado hasta allí por una evolución que viene desde antes, incluso
en otros lugares del universo, ¿sí? Es verdad que los ángeles fueron esencias primero, pero en el momento en que se convirtieron en titanes fue cuando interactuaron con espíritus que ya tenían una historia de protección y esa historia no se realizó en el planeta Tierra. Entonces, por supuesto, son unos titanes avanzados en ese sentido, son espíritus, pero a nivel de fuerza de fe, es decir, de poder, ¿no? Puedo decir que soy más privilegiada y por eso me atreví a decir que era incluso hasta más poderosa en ese sentido, porque el ser humano se apoya más en mí, porque estamos hablando del pueblo puro, del verdadero pueblo religioso, mientras que los olás creyentes en arcángeles y ángeles no son tan numerosas ni numerosos como los que se apoyan en mí. Eso quiere decir, Virgen María, que tú también puedes llegar a ser un tetán así de evolucionado. Imagínate, si ahorita tienes ese poder, más adelante con tu proceso de evolución puedes serlo. Si vienen más adelante otros tetanes que tienen una historia similar a la mía y a mi básico, de otros que tienen una historia diferente en otros planetas, por ejemplo, fuera de la Tierra, sí, eso puede pasar. Entonces, muchas gracias. Todo está impresionante la entrevista. De verdad, está corroborando y aportándonos gran información para nuestra evolución. Te amamos, por eso te queremos mucho y te agradecemos. Y queremos contigo hacer una pequeña ceremonia para las personas que van a oír esta entrevista. Sí. Lo estamos haciendo con todo el amor y yo sé que tú quisieras aportar en esto porque lo siento, ¿verdad? Así que cuéntame, ¿cómo podríamos hacer esta ceremonia de protección y manifestación para las personas que deseen conectarse contigo el día de hoy, que están escuchando esta canalización? Como tú dices, la meditación juega un papel muy bonito, por lo menos el día de hoy, de acuerdo a las capacidades de este receptáculo y su energía limitada, porque ya llevo un tiempo aquí, incorporada en este cuerpo. Así que, por ahora, hoy, pueden usar la respiración, pueden usar una vela, un velón que podrían prender en mi nombre como Virgen María, la Virgen María, Madre de Jesús. Pueden cerrar sus ojos, todos sus ojitos pueden cerrarlos, respirar profundamente enfrente del velón, respirar profundamente. De una manera amorosa piensen en mí como amor, pensar María, amor, decirme María, Madre de Jesús, eres la máxima manifestación de amor. Quiero rodearme de tu amor, contamíname de todo tu amor, porque las madres son protectoras. Todas, absolutamente todas las madres han sido protectoras y serán protectoras de sus hijos. Y en base a esta protección, quiero que seas mi madre para que me protejas de igual manera. Si eres la madre de Jesús, entonces también puedes ser mi mamá, porque Jesús es el puente entre Dios y los seres humanos. Y así como Jesús es ese puente, tú entonces eres la madre y puente entre Dios y nosotros los seres humanos. Si es así, la protección de Dios es absoluta y total en cada una de nosotras. Madre de Dios, Madre de Jesús, Madre de todos los seres humanos que protegen por siempre, para siempre. Y respira. Protección, amor y vida. Amén, amén y amén.
Muchas gracias, Virgen María, que la conciencia de todas las personas se llene de amor, se inunde de gratitud al escuchar tus palabras. Así debe ser, así es. ¿Tienes algún mensaje final que te gustaría darle a tus amados hijos? A mis amados hijos, todos y cada uno de los seres humanos encarnados en el planeta Tierra, quiero decirles que los amo a cada uno. Los amo profundamente, los amo por el agradecimiento, los amo por puro agradecimiento, los amo porque ustedes me crearon, por su fe, por su intención de mejorar, de cuidar a sus hijos, a su familia, a sus hermanos, a sus padres y a sus amigos. Por esa intención tan noble me crearon a mí. Ahora puedo percibir gracias a ustedes. Ahora puedo percibir gracias a cada uno de ustedes. Por tanto, cada uno de ustedes merece mi reconocimiento, mi amor y sobre todo mi agradecimiento. Te amamos mucho, Virgen María. Muchas gracias por manifestarte aquí con todo ese amor. Yo también los amo y me retiro. Adiós. Adiós.